Situada al noreste de Israel, la meseta siria del Golán está ocupada por el Estado de Israel desde la Guerra de los 6 Días de 1967. Montañoso y fértil, este territorio de 74 por 24 kilómetros fue anexionado a Israel en 1981, dominando Siria, Líbano y Galilea. El Golán es estratégico para sus planes militares, pero también por sus recursos acuíferos. Damasco ha exigido la retirada de Israel, pero esta se demora. El Golán aporta 1/3 del agua que consume Israel. Las nieves, las precipitaciones y los ríos son las fuentes de agua del Estado hebreo. El Jordán, en el que desembocan varios ríos que transcurren por el altiplano, desagua en el lago Tiberíades, de donde parten los principales canales que alimentan el país. Desde 1967, en los territorios ocupados por los israelíes, el agua está bajo control militar. La perforación de los pozos y el almacenamiento del agua son prerrogativa de las autoridades, en detrimento de los 18.000 refugiados druso-sirios expulsados de su país. Los habitantes sirios del Golán siguen atentos a esta guerra. Una guerra cuyo sonido les trae tristes recuerdos de otras batallas no muy lejanas. 2 guerras que fueron cruciales para el destino de Oriente Próximo, en las que perdieron su territorio y cambiaron sus vidas. Al amanecer del 5 de junio, Israel comenzaba la que habría de llamarse Guerra de los 6 días. La batalla de Jerusalén fue feroz. Ocuparon el Sinaí y Cisjordania, y la penetración en el Golán... Cuando el 6 de octubre de 1973 los israelíes celebraban con ayuno la fiesta del perdón, del Yom Kippur, las fuerzas egipcias y sirias iniciaron un ataque en el Sinaí y en las alturas del Golán. En este momento los tanques sirios han empezado a avanzar aprovechando la vuelta que habían dado los tanques israelitas para marchar tras ellos. Se firma el alto el fuego en Ginebra. Ambas partes aceptaron separar sus fuerzas a lo largo de una zona desmilitarizada de unos 16 kilómetros bajo la vigilancia de las Naciones Unidas. Israel entregó el territorio conquistado en octubre, pero retuvo el control de gran parte de las alturas del Golán. He estado en Irak o en Siria con hombres víctimas de las torturas estadounidenses y he visto cómo les miran sus hijos. Algunos de esos adolescentes no ocultan sus simpatías hacia grupos yihadistas como el Daesh, que se hizo fuerte al calor de la ocupación de Irak y de la represión en Siria. Antes del yihadismo hubo organizaciones árabes armadas laicas para luchar por la autonomía contra el control extranjero y la represión local. Todas fueron arrinconadas o fueron aplastadas. Aliados de Occidente, como Arabia Saudí, impulsaron la creación y el crecimiento de organizaciones islámicas extremistas para menguar la influencia del nacionalismo árabe laico. Y Estados Unidos directamente decidió armar a combatientes islámicos en Afganistán. Después vinieron los procesos democráticos interrumpidos cuando no nos gustaban quienes ganaban, la invasión de Irak, las torturas, los asesinatos, la invasión de Libia, las bombas en Yemen, y en Europa los guetos y la discriminación. El fanatismo del Daesh es espeluznante y la responsabilidad del mismo solo es de quienes lo practican. Pero las causas de ese horror no parten de la nada y analizarlas con honestidad puede ayudar a encontrar soluciones, porque hasta ahora el terror, lejos de menguar, ha aumentado. رسالة ونقول لهم וזאת הודעה חשובה רצינית וברורה לכל היהודים האויב הראשון של המוסלמים לכל היהודים שכבשו את הארץ של המוסלמים כפול 10 על הפשעים שלכם שעשיתם ונבטיח לכם שבקרוב לא יישאר אפילו יהודי אחד בירושלים בכל רחבי הארץ וכן נמשיך הלאה עד שנחסול את המחלה הזאת מכל העולם מכל מקום בעולם כדי לשחוט אתכם ולזרוק אתכם לזבל בלי חזרה את הגבולות של סייקס פיקו ששומרים עליכם לא יישארו הרבה זמן אינשאללה וכמו שהסרנו אותם בין סוריה לעיראק
אנחנו إن شاء الله نسيغ אותם בין סוריה לירדן ובין סוריה לפלסטין بإذن الله. Прошло немного времени, но до сих пор очень сложно пережить все то, что мы видели, и понять все это кажется каким-то нереальным бредом, какой-то странной картиной, которая в принципе не может существовать и не должно быть. Была красивая, добрая, мирная страна, и на наших глазах, мы работали там в течение 7 месяцев, на наших глазах ее просто взорвали. Мы продолжим заниматься этим гуманитарным вопросом. Мы поддерживаем сирийскую оппозицию и привержены плану политических изменений в Сирии. Один из них сказал мне: ты журналист, и ты знаешь больше, чем я. Скажи, а что случится потом, когда все это закончится? Я ему: ну смотри, давай будем реалистами. Американцы никогда нас не любили. Обама нас не любит. Израиль не любит нас. Им наплевать на сирийский народ. Посмотри, что стало с Афганистаном, с Ираком. Он говорит: я знаю. А я ему: хорошо, тогда почему ты берешь деньги у них? Неужели ты думаешь, что они дают тебе деньги, чтобы ты воевал за свою свободу? Он такой: нет, а мы не берем у них деньги. Ладно, а кто тебе дает деньги? Шейх. А он откуда берет деньги? Не знаю. Ага, ты не думал. В другой раз... И где был и видел. Вот это, что у нас случилось сейчас, нигде, никогда не видел, даже не слышал, что это у нас идет сейчас. И не знаешь, откуда они приехали. Сирийское правительство должно прекратить расстрелы митингующих и разрешить... В больнице нам рассказал патологоанатом, что все те, кто побывал в плену у этих боевиков, они все изнасилованы. И дети, и взрослые, и даже старики. То есть жестокость у них беспредельная. Люди даже стали покупать гранаты, нам рассказывали, то есть не один человек, то есть много уже людей, кто нам рассказал такую историю, что покупают ручные гранаты для того, чтобы, точнее, если, к примеру, там их тормозит какая-нибудь там свободная армия, к примеру, да, там, то они просто-напросто себя подрывают, потому что никто не хочет попасть в руки этих вот извергов, просто-напросто быстрее уйти из жизни, так гораздо проще. Поэтому я считаю, что лучше всего, чтобы арабские страны, исходя из своих национальных, гуманитарных, политических и военных обязательств, вмешались и сделали все необходимое. В этом районе, где это находится, вот где есть вот это бандиты, жизни нету. Все болемали, все... Они выгоняют людей с дома. Украет все, что там на квартире, ломает все. Снимает такие фильмы, что это армия, которая это сделали. Хотят объяснить всему миру, что это вот сирийская армия. Что плохого, это для сирийской армии, а что хорошего, это для которых... Переход к демократии в Сирии уже начался, и Асад должен убраться с его пути. Here's a top-secret memo sent by Saudi Arabia's Ministry of Interior. It says that an agreement was reached to send death row prisoners sentenced to execution by decapitation to Syria to fight jihad against the Syrian government in exchange for commuting their sentences. Quote,
We have reached an agreement with them that they will be exempt from the death sentence and given a monthly salary to their families and loved ones who will be prevented from traveling outside Saudi Arabia in return for rehabilitation of the accused and their training in order to send them to jihad in Syria. Si estuvieras condenado a la decapitación y te ofrecieran esa alternativa, ¿tú qué harías? Now, they have been paid since the beginning. They have been paid since 2011 salary. Muchas de estas armas enviadas desde el exterior son made in USA, como estos fusiles de asalto M16. El 16 de octubre de 2011, el embajador sirio ante la Liga Árabe, Youssef Ahmad, denunció que las fuerzas de seguridad sirias habían incautado armas fabricadas en Israel, introducidas a través del Líbano. Después, Israel admitió estar armando a estos falsos revolucionarios. El Ejército Libre Sirio no solo recibe armas israelíes, acogen a periodistas y agentes israelíes en sus filas, informan y son informados por la inteligencia israelí sobre las posiciones sirias. Hoy los mercenarios terroristas cuentan con morteros pesados, artillería antiaérea, tanques y misiles. Misiles antitanque Milán, fabricados por el complejo militar industrial francés Nord Aviation y MBB de Alemania, suministradas al Ejército Libre de Siria por el Reino Unido. Muchas armas pertenecen a países europeos, como estas granadas y fusiles suizos. Que Occidente esté suministrando armamento es algo reconocido incluso por su prensa. Y por la de Israel. Por ejemplo, en Dev Kafile, que es una página israelí ligada a sus servicios de inteligencia, el Mossad, reconocía que 27 aviones de Libia cargados de armas enviadas por Europa y la OTAN aterrizaron en Turquía en junio de 2013. Los servicios de inteligencia occidentales, y en especial los de Estados Unidos, son quienes coordinan las entregas. Esto es algo tan evidente que ha sido incluso señalado por la prensa convencional. Si en primera línea de los financieros están Arabia Saudí y Qatar, recuerda que estos países no mueven un dedo sin el acuerdo de su protector, Estados Unidos, y solo existen gracias a él. También están implicados otros países de la OTAN, así como Israel. La contradicción es tan evidente que ha sido denunciada por los propios militares norteamericanos. No me enrolé en el ejército para luchar con Al-Qaeda en una guerra civil en Siria. Obama, no iré a luchar por tus rebeldes de Al-Qaeda en Siria. Despertad, gente. Mientras el pueblo sirio sufre las consecuencias. Of course, I am privileged to represent one of the largest Jewish constituencies in the world. Is there anyone from New York even here in this audience today? I stand with you and for you. Israel seems to be able to fight wars very quickly. What is your secret? Because we don't seem to have the hang of that. The secret is that we have America. Nah. And America... I believe that Israel has a powerful stranglehold on the American government. They control both members of the House and the Senate. They have us involved in wars of which we have little or no interest. Our children are coming back in body bags. Our nation is bankrupt over these wars,
And if you open your mouth, you get targeted. And if they don't beat you at the poll, they'll put you in prison. All right, explain to me what you see as, why you target or why you have a grudge against the Israelis. The grudge is not necessarily a grudge. It's an objective assessment that no one will have the courage to speak about. They're controlling much of our foreign policy. They're influencing much of our domestic policy. For how much influence that the Jewish lobby has. Well, what it says is essentially that the Jewish lobby, the Israeli lobby, has absolute control over the appointment of anyone, either in a security position or a foreign policy position, that has anything at all to do with the Middle East. They basically are able to say yes or no on the appointment of any individual at a senior level. I'm talking about, obviously, a policy-making level. And those who vote in the way that AIPAC wants will in many ways be rewarded ultimately with campaign contributions from people sympathetic to AIPAC. Money does not flow into a particular congressman's coffers or a senator's coffers unless he supports positions taken by the lobby. That's their first, I think, major influence is money. And this administration is awash in money, more so probably than any administration in American history. 81 membres du Congrès sont venus en visite en Israël, tout frais payé par l'AIPAC. Un parlementaire américain sur 6 a donc fait le voyage en Terre Sainte. Parmi les élus, la Congresswoman, les États-Unis doivent être un allié fiable pour Israël et protéger les intérêts israéliens. Parce qu'au fond, ce sont les nôtres que nous protégeons. Voilà notre message à la Palestine. Si vous persistez en allant à l'ONU réclamer un État, nous allons cesser de vous financer. Ce rapport fusionnel entre l'Amérique et Israël pose question. À l'université de Harvard, le professeur Stephen Walt a brisé un tabou en enquêtant sur l'AIPAC. Avec le professeur John Mearsheimer, il considère que l'influence du lobby est parfois contraire aux intérêts stratégiques des États-Unis. Le lobby a contribué à l'anti-américanisme au Moyen-Orient et ailleurs. C'est l'une des raisons pour laquelle les États-Unis font face à la menace terroriste. Oussama Ben Laden et ceux qui nous ont attaqués le 11 septembre ont clairement dit que notre soutien à Israël motivait leur haine. Et une partie du lobby nous a poussés à partir en guerre en Irak. Cette relation si particulière, soutenue par le lobby, cause un tort considérable aux intérêts stratégiques américains. Les thèses des professeurs Walt et Mearsheimer ont fait scandale. Ils ont fait l'objet d'une très violente campagne médiatique. Members of Congress, I have the high privilege and distinct honor of presenting to you the Prime Minister of Israel, His Excellency Benjamin Netanyahu. Thank you. Thank you. Israel's neighbors, Iran's neighbors, know that Iran will become even more aggressive and sponsor even more terrorism when its economy is unshackled and it's been given a clear path to the bomb. And many of these neighbors say they'll respond by racing to get nuclear weapons of their own. So this deal won't change Iran for the better. It will only change the Middle East for the worse. A deal that's supposed to prevent nuclear proliferation would instead spark a nuclear arms race in the most dangerous part of the planet. This deal won't be a farewell to arms. It would be a farewell to arms control. And the Middle East would soon be crisscrossed by nuclear tripwires.
My friends, for over a year, we've been told that no deal is better than a bad deal. Well, this is a bad deal. It's a very bad deal. We're better off without it. Now we're being told that the only alternative to this bad deal is war. That's just not true. The alternative to this bad deal is a much better deal. But I can guarantee you this. The days when the Jewish people remain passive in the face of genocidal enemies, those days are over. I can promise you one more thing. Even if Israel has to stand alone, Israel will stand. But I know that Israel does not stand alone. I know that America stands with Israel. I know that you stand with Israel. Desde los primeros bombardeos estadounidenses en Irak el pasado 8 de agosto, Estados Unidos parece haber conseguido la difícil misión de reunir una vasta coalición para luchar contra los yihadistas del grupo Estado Islámico. Según Washington, más de 50 países participan con apoyo militar, político o ayuda logística. El pasado 11 de septiembre, en Arabia Saudí, su secretario de Estado, John Kerry, lograba el apoyo de 10 países árabes, una alianza arabo-estadounidense excepcional. 5 de ellos van a participar incluso en los bombardeos en Siria, en primer lugar Arabia Saudí, pero también Bahrein, Jordania, Emiratos Árabes y en menor medida Qatar. Es la primera vez desde la Guerra del Golfo en el 91 que tantos países árabes, con intereses en ocasiones divergentes, participan en bombardeos militares en la región al lado de Estados Unidos. En cualquier caso, los bombardeos en Siria son más peligrosos que en Irak. Estados Unidos actúa sin el aval de la ONU y el gobierno sirio no ha pedido en ningún momento ayuda a Washington, al contrario que el Ejecutivo iraquí. Entre los aliados occidentales, Francia está en primera línea. Probablemente el Reino Unido le seguirá los pasos tras la esperada luz verde del Parlamento británico el viernes. Australia, Bélgica y Holanda también se han comprometido a enviar aviones de combate y decenas de efectivos.
Falta por ver hasta cuándo se mantendrá unida la gran coalición. La administración estadounidense asegura que esta campaña podría durar meses, tal vez años. Esta estrategia anunciada por Obama, que muchos analistas han considerado una intervención más a los territorios de Siria e Irak, deja a un lado a la ONU, que consagra en su artículo 2, parágrafo 7, principio de no intervención, el cual explica que los estados se obligan a no intervenir a los asuntos internos de otros estados. Al mismo tiempo, se informa que el número de víctimas mortales por esa misión entre los civiles sirios alcanza al menos 8 personas, incluyendo 3 niños. Los ataques fueron realizados en la ciudad de Raqqa y otras localidades cercanas, como ven en este mapa. Los aliados bombardearon 20 objetivos, entre ellos varios depósitos de combustible y centros de formación. Además de Estados Unidos, en la operación han participado estos países que ven: Bahrein, Jordania, Qatar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes. El trasfondo de esta demostración de hipocresía a lo occidental es que Rusia está avergonzando a Estados Unidos ante la opinión pública mundial. Y es que han bastado unos pocos días para probar que la coalición antiterrorista encabezada por Estados Unidos ha estado literalmente perdiendo el tiempo. Todo indica que en 3 días solamente de bombardeo, el ejército ruso ha destruido más objetivos terroristas que toda la coalición durante más de un año entero de bombardeo. Teniendo en cuenta que los fines de Washington no son acabar con el terrorismo, sino valerse el propio terrorismo para ganar la guerra contra Siria, creo que va a ser bastante difícil que se pueda llegar a algún tipo de acuerdo en estos momentos. Antes de que Rusia iniciara su operativo antiterrorista en Siria, ya otras fuerzas luchaban contra los yihadistas, pero con cuestionados resultados. La más conocida, la coalición internacional, la de Estados Unidos. A ella se suman las fuerzas árabes. Y pese a tan grande despliegue, el Estado Islámico no dejaba de avanzar. Ir al Estado Islámico desde el aire, sin coordinarlo desde tierra. Conocen la geografía, saben dónde se mueven los terroristas, nos dicen los militares en la línea de fuego. Información esencial para determinar qué objetivos bombardear. Los ataques de la coalición occidental son ineficientes. No conocen las posiciones de los insurgentes y si bien han alcanzado objetivos que han sido de ayuda para nuestra infantería, el éxito o el fracaso de la operación dependerá finalmente de lo que logremos en el terreno. Se refugian en ciudades. Los civiles son escudos humanos. La del Estado Islámico no es una guerra convencional. Desde su inicio, la coalición internacional ha destruido objetivos del Estado Islámico y ha dado muerte a miles de yihadistas, entre ellos a uno de sus cabecillas. Objetivos que no lograron detener el avance del grupo de al-Baghdadi. Los ataques carecen de efectividad, critican desde los gobiernos de Siria e Irak. En Siria argumentan un gran porcentaje de los bombardeos se ha centrado en las refinerías de petróleo. Bombardeos que, según numerosas organizaciones, se han cobrado la vida de al menos 500 civiles. Moscú rechaza rotundamente las acusaciones de Estados Unidos de que habría realizado bombardeos en la ciudad siria de Alepo el miércoles. El representante del Ministerio de Defensa, Igor Konashenkov, ha señalado que fueron hechos 2 aviones estadounidenses los que atacaron los objetivos en este enclave sirio. Este miércoles los aviones rusos no llevaron a cabo misiones en Alepo. El objetivo más cercano se encontraba a 20 kilómetros de este enclave. La ciudad en sí fue sobrevolada de manera activa por las aeronaves de la coalición contra el Estado Islámico, tanto por aviones como por aparatos no tripulados. Ayer a las 13:55 hora de Moscú, 2 aviones estadounidenses irrumpieron en cielo sirio desde Turquía dirección a Alepo y alcanzaron plenamente los objetivos. Con la destrucción de los mayores hospitales de Alepo por ataques rusos y del régimen, más de 50.000 sirios están ahora sin acceso a la asistencia médica vital. En el Ministerio de Defensa ruso desmiente las acusaciones de Turquía por las que Moscú realizó el ataque con un misil balístico que destruyó un hospital en Siria. Asimismo, desde la Cancillería rusa señalan que las peticiones de ciertos socios a Rusia para no actuar en algunos lugares de la frontera turco-siria buscarían garantizar los flujos de apoyo a los grupos terroristas. Alepo sigue desangrándose por los continuos bombardeos del régimen sirio. La Fuerza Aérea de Bashar al-Assad sigue castigando a una población que lleva una semana bajo el asedio de las bombas y los morteros. Este viernes habrían muerto más de 20 civiles y, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, en los últimos 7, más de 200. نار
Los ministros de Exteriores del Grupo de Amigos de Siria han acordado brindar apoyo urgente a los rebeldes que luchan contra Bashar al-Assad. Así lo ha anunciado el grupo en un comunicado conjunto. El documento precisa que cada país va a determinar qué ayuda en concreto planea prestar. Anteriormente, en la cumbre en Doha, el secretario de Estado norteamericano anunció un aumento de la ayuda militar para cambiar el balance de fuerzas en el país árabe. Por su parte, el primer ministro catarí destacó que el suministro de armas a los rebeldes es la única vía para solucionar el conflicto. En la reunión participaron representantes de 11 países, entre ellos de Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido y varios países árabes. Rusia y Estados Unidos acordaron reunirse a finales de septiembre en Nueva York para poner fecha a una conferencia de paz sobre Siria. Mientras proseguían el viernes sus negociaciones en Ginebra sobre el control del arsenal químico sirio. Creo que ambos estamos de acuerdo en que hemos tenido conversaciones constructivas con respecto a esto. La víspera, el presidente sirio Bashar al-Assad se comprometió a enviar a las Naciones Unidas los documentos para adherirse a la Convención Internacional para la Prohibición de Armas Químicas. Solicita a Estados Unidos que dejen de amenazar con una intervención militar y que cese de dar armas a los rebeldes. Durante el encuentro inicial de la sexta jornada de Ginebra II, la oposición siria ha rechazado el documento propuesto por el gobierno. El texto supondría mantener la soberanía nacional y la integridad territorial del país. Además, rechazaba la injerencia externa y reprobaba el terrorismo. La noticia fue divulgada por la agencia estatal. Las discrepancias entre las partes siguen siendo las mismas. Los opositores están dispuestos a debatir el tema de la transición política e insisten en un órgano sin la presencia de Bashar al-Assad. Y el gobierno, por su parte, está listo para debatir una coalición, pero no la salida del presidente, cuyo destino, según las palabras del vicecanciller sirio, solo lo puede decidir el pueblo. Este viernes empieza la tercera conferencia de paz para Siria sin la presencia del principal grupo opositor. 5 años con este conflicto es mucho. El horror está delante de nosotros. Basta. Y ya ha habido suficientes conferencias. Han sido 2. Esta no puede fallar. La conferencia sobre Siria podría retrasarse en unos momentos en los que la crisis humanitaria se empeora. Así lo ha advertido la ONU, que ha pedido a los países implicados que se pongan de acuerdo sobre la composición de los grupos opositores sirios que estarán presentes en las conversaciones de paz de Ginebra previstas para el 25 de enero. Mordecai Vanunu, encarcelado por traición. Pasó 11 años en prisión incomunicada. Cuando era un niño, Vanunu y su familia se trasladaron a Israel desde Marruecos. Sirvió en el ejército israelí, estudió filosofía y encontró trabajo en Dimona. Esta misteriosa instalación situada en el desierto de Negev empleó a miles de personas que prestaron juramento de confidencialidad. Durante años, Israel declaró que se trataba de una fábrica textil sin admitir jamás su verdadera finalidad, fabricar plutonio para bombas. Las discrepancias de Vanunu con la política gubernamental no pasaron desapercibidas. Recibió una advertencia y decidió marcharse. Pero no sin las pruebas que cambiarían la historia. Actualmente, las suyas son las únicas fotografías que se han visto del interior de la fábrica de bombas nucleares de Israel. El Sunday Times tardó semanas en publicar su primicia. Cuando por fin lo hizo, el 5 de octubre de 1986, Vanunu había desaparecido. Había sido secuestrado y trasladado a Israel en barco inconsciente. Durante semanas nadie supo dónde estaba.
Con el tiempo, los israelíes llevaron a Vanunu ante los tribunales para someterle a un juicio secreto. De algún modo, Vanunu consiguió un bolígrafo y resolvió el misterio para la prensa. El juicio de Vanunu se celebró en secreto. Se le declaró culpable de traición y espionaje y fue condenado a 18 años de prisión. En la actualidad, expertos en armamento afirman que Israel posee el sexto arsenal nuclear más potente del mundo, que incluye armas nucleares tácticas, minas nucleares y misiles nucleares de medio alcance que pueden lanzarse desde tierra, mar o aire. Se cree que el plutonio se fabrica en Dimona y las armas nucleares se montan en Yodefat y se almacenan en Zakaria y en Eilabun. Hay 3 submarinos nucleares con base en Haifa y laboratorios de guerra química y biológica en Nesiona. Israel no comenta nunca dichos informes. Después del asesinato de Kennedy, desapareció la presión sobre Israel. Su sucesor, Lyndon Johnson, hizo la vista gorda. Después, en 1969, la dirigente israelí Golda Meir y el presidente Richard Nixon firmaron un acuerdo que ha sido renovado por todos los presidentes hasta ahora. El programa nuclear de Israel podía continuar mientras no se hiciese público. Es la denominada ambigüedad nuclear. El término ambigüedad nuclear suena bastante bien en cierto modo, pero ¿no es simplemente un eufemismo de engaño? No tengo por qué responder a su pregunta. No veo la necesidad. La ambigüedad es un lujo exclusivo de Israel. Actualmente el país es una zona libre de inspecciones, protegida de cualquier tipo de vigilancia por Estados Unidos y sus aliados. El Parlamento de Israel nunca había debatido sobre Dimona o las armas nucleares hasta que hace 3 años un parlamentario introdujo por primera vez esos temas en el orden del día. Issam Makul, un árabe israelí, rompió el tabú ante la indignación de sus colegas. Esas palabras, pronunciadas en el corazón de la democracia israelí, fueron consideradas por sus colegas parlamentarios como un sacrilegio. No le permitieron terminar el discurso, pero dejó clara su postura. We're going to work with the members of the Security Council in the days ahead to make it clear to Saddam that the demands of the world and the United Nations will be enforced. En Washington, que entrega a Israel más de 3.000 millones de euros al año, solo se habla de Irak. Llevamos semanas intentando concertar una entrevista sobre las armas israelíes de destrucción masiva, pero nadie de la administración Bush quiere hablar de Israel. Así que hemos pedido una entrevista sobre el equilibrio de poder militar en Oriente Próximo. A ello han accedido. Nuestra entrevista con el subsecretario de Defensa, Douglas Feith, estaba prevista para las 4 en algún lugar de este amplio complejo del Pentágono que tengo detrás. Sin embargo, a última hora nos han dicho que la entrevista queda cancelada. Las preguntas sobre Israel, al parecer, están totalmente prohibidas. Recibimos este correo electrónico del Pentágono. Señoras, hemos mostrado al señor Feith la lista de temas para la entrevista de la BBC. No está dispuesto a responder a ninguna de las preguntas que han incluido. El 19 de febrero volvieron a negarle la libertad condicional a Vanunu. Permanece en la prisión de Ashkelon. Joref ha comentado que no piensa dejar salir jamás a Mordecai Vanunu de Israel.